La primera vez que me follé a otro hombre fue en la misma habitación donde celebramos nuestra luna de miel. Así, tal cual. Fue en el hotel de Valencia donde Víctor y yo pasamos la primera semana como recién casados, hace ya 12 años. Yo había ido por trabajo, una formación de 2 días organizada por la empresa. Era la primera vez que volvía a ese sitio. Lo reconocí en cuanto entré al hall, aunque habían cambiado los sillones de color y el restaurante ahora era japonés. En cuanto me dieron la tarjeta de la habitación y vi el número, 409, sentí un escalofrío. No era la misma habitación de entonces, pero estaba en el mismo pasillo. De alguna forma, ese detalle estúpido me removió algo dentro. Me hizo pensar en quién era yo en esa época, en esa Nuria de 23 años que aún creía en los finales felices y en las bodas por amor. ¿Y qué hice yo con ese pensamiento tan bonito y nostálgico? Pues por la noche, después de la cena, me lo llevé a la habitación. A Mario. 34 años, barba recortada, ingeniero de sonido. No era mi tipo, pero me hizo reír durante la comida, y eso fue suficiente. Me ofreció una copa después, y cuando subimos, no hizo falta que me convenciera. Me quité los tacones al entrar y antes de que cerrara la puerta, ya me estaba besando. No fue romántico. Fue torpe, ruidoso, rápido. No hubo música de fondo ni susurros dulces. Lo hicimos 2 veces. Me quedé dormida un rato, luego él se fue. Yo me duché, borré los mensajes, y al día siguiente bajé a desayunar como si nada. Como si no hubiera cruzado la línea más evidente que una persona casada puede cruzar. Y eso que, hasta ese momento, nunca había engañado a mi marido. Te estarás preguntando, ¿por qué? Pues no lo sé del todo. Y eso es lo que más me asusta. No estaba enfadada con Víctor. No me sentía especialmente sola, ni maltratada, ni menospreciada. Tampoco fue por venganza ni porque ya no me daba lo que necesitaba. No fue una historia de telenovela. Fue una decisión rápida, casi absurda, nacida del aburrimiento y del deseo. Un impulso. Claro que después empecé a construir excusas en mi cabeza. Que si estábamos distantes, que si él pasaba más tiempo con los apuntes que conmigo, que si yo llevaba meses sin sentirme vista. Tonterías. Podría haber hablado con él. Podría haberle dicho, oye, ¿y si volvemos a follar como antes? Pero no lo hice. En vez de eso, abrí las piernas para otro y luego volví a casa como si hubiera ido al spa. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo. Porque después de Mario vinieron 2 más. Nada serio, siempre en viajes de trabajo, siempre con tipos que no formaban parte de mi día a día. Nunca repetía. Nunca intercambiaba números. Me inventaba reuniones, alargaba viajes. Volvía con regalos pequeños para Víctor, como para equilibrar la culpa. A veces incluso le escribía mensajes dulces durante el día, como para convencerme a mí misma de que seguía enamorada. Y lo peor es que en cierto modo sí lo estaba. No sabría decir en qué momento exacto pasé de ser una mujer fiel a una mujer que llevaba condones en el neceser, por si acaso. No hubo un punto de quiebre, solo una suma de momentos pequeños, decisiones cobardes, mentiras dichas sin pensarlo mucho. Como si una parte de mí, la parte que siempre quiso escapar de la rutina, hubiera tomado el control. Por fuera, seguía siendo la misma, Nuria, la de siempre, la que hace las croquetas de setas en Navidad, la que cuida a sus gatos como si fueran sus hijos, la que recuerda los cumpleaños de todos. Pero por dentro, algo se había roto. Algo que no sabía cómo reparar, y que en el fondo, ni siquiera quería reparar. La culpa no llegó de golpe. Al principio era como un zumbido molesto. Luego se fue convirtiendo en ruido de fondo. Pero a veces, cuando me quedaba sola en casa, o cuando Víctor me acariciaba la espalda por la noche y yo tenía que contener el impulso de apartarme, me invadía un asco tremendo hacia mí misma. A veces pensaba en contárselo. En soltarlo todo de golpe, en medio de una cena, tipo, ¿sabes qué? Te he engañado con 3 tíos distintos en los últimos 4 meses, ¿quieres postre? Pero nunca me atreví. No por miedo a perderle. Sino porque sabía que, una vez dicho, ya no habría vuelta atrás. Que ese momento sería el principio del fin. Y yo aún no sabía si estaba preparada para eso. Lo curioso es que, en ese punto, yo aún pensaba que tenía el control. Que todo seguía bajo llave, que podía separar perfectamente mi vida doble. ¡Qué ingenua!
La verdad es que Víctor no tardaría mucho en empezar a sospechar. No por mi móvil. Ni por mensajes, ni por llamadas raras. No. Fue algo mucho más sutil. Algo que ni yo vi venir. Y ahí empieza de verdad esta historia. A Víctor siempre se le ha dado bien observar. No es de esos que preguntan mucho, pero se fija en todo. En cómo te mueves, en qué palabras usas, en cuánto tardas en responder una pregunta. Por eso no me sorprendió tanto cuando empezó a sospechar. Lo que sí me sorprendió fue cómo lo descubrió. Todo empezó con un comentario tonto en casa de mis suegros. Era un sábado cualquiera, y estábamos comiendo los cuatro. Víctor, sus padres y yo. Estábamos en pleno postre, su madre hablando de un viaje que habían hecho a Cádiz hacía años, cuando mencionó una pastelería frente a la playa. Yo, sin pensarlo mucho, dije que había una igualita en Gandía, justo al lado de un hotel donde me había alojado en marzo por trabajo. Fue un comentario suelto, de esos que no piensas antes de decir, pero que de pronto hacen que todo el mundo te mire raro. Víctor no dijo nada en ese momento, pero lo noté. Se quedó más serio. No volvió a hablar durante el resto de la sobremesa. En el coche, de vuelta a casa, tampoco dijo nada. Se puso a conducir con la radio baja, la mirada fija en la carretera, y yo lo dejé estar. No pregunté si le pasaba algo. A esas alturas ya me había acostumbrado a ese tipo de silencios. Pero por dentro sabía que algo se había encendido. Pasaron 3 días sin que él mencionara nada. Todo normal en apariencia. Dormíamos juntos, desayunábamos como siempre, él se iba al trabajo, yo al mío. Pero había una tensión nueva, como si estuviéramos esperando el momento en que alguien sacara un cuchillo sin previo aviso. No fue hasta el jueves por la noche que todo se empezó a torcer de verdad. Estábamos en el sofá viendo una serie, o fingiendo que la veíamos, cuando él pausó el capítulo y me miró sin decir nada. Tardó unos segundos en hablar. Luego, sin cambiar el tono de voz, me soltó. ¿Tú no dijiste que en marzo estuviste en un NH cerca del Palacio de Congresos? Yo lo miré, intentando ganar tiempo, aunque ya sabía lo que venía. Asentí despacio, como si no entendiera la gravedad de la pregunta. Sí, porque yo estuve en Gandía ese mismo fin de semana. Me fui a ver a mi primo, ¿te acuerdas? Y no hay ningún NH por allí. Ni cerca del mar, ni cerca del centro. Lo busqué. Me quedé en silencio. No supe qué decir. Y ahí supe que ya estaba metida hasta el cuello. ¿Me mentiste? Preguntó, sin levantar la voz. ¿Fuiste a Gandía y dijiste que estabas en Valencia? Fui por trabajo, Víctor, respondí, en voz baja. Pero me cambiaron el hotel a última hora. No te lo dije porque fue una decisión del jefe y, ni me acordaba. No pareció convencido. Se levantó del sofá, caminó por el salón con las manos en los bolsillos, como hacía cuando algo le rondaba en la cabeza. No me miraba. Estaba procesando, haciendo cuentas mentales, hilando cabos. ¿Te acostaste con alguien en ese viaje? La pregunta no me sorprendió, pero me dolió. No porque me la hiciera, sino porque me obligaba a mentirle otra vez. Y me escuché decir que no. Que cómo podía pensar eso, que me dolía que dudara de mí, que todo esto era una locura. Y mientras hablaba, noté cómo su mirada pasaba de la sospecha al asco. No sé si por lo que decía o por cómo lo decía. Supongo que él ya lo sabía, solo necesitaba oírme mentir para confirmar que lo nuestro ya no tenía arreglo. Esa noche dormimos en la misma cama, pero con 1 metro de distancia entre los cuerpos. Él no me tocó. Yo tampoco. Me desperté 2 veces durante la madrugada y lo vi con los ojos abiertos, mirando el techo. No dijo nada. Al día siguiente, se fue temprano al trabajo sin despedirse. No me escribió en todo el día. Y yo sentí que el suelo empezaba a deshacerse debajo de mí. El sábado me pidió que saliéramos a caminar. Pensé que quería arreglarlo, que íbamos a hablar de lo que había pasado. Pero en cuanto salimos de casa, noté que no iba a haber negociación. Íbamos caminando por el parque, en silencio, cuando él se detuvo frente a uno de esos bancos de madera y me dijo que lo sentara, que quería preguntarme algo más. ¿Fue solo una vez? No respondí. No me mientas, Nuria. Si me vas a seguir mintiendo, nos levantamos y nos volvemos a casa, y ya está. Respiré hondo,
Cerré los ojos un segundo. Luego hablé. No fue solo una vez. No me gritó. No se levantó. No hizo ningún gesto dramático. Solo bajó la cabeza, como si acabaran de darle una noticia médica. Se frotó la cara con las manos, respiró hondo. Luego me miró. ¿Cuántas veces? 3. ¿3 personas distintas? Asentí. Me costó hacerlo. Cada movimiento era como confesar otra parte de mí que no quería mostrarle. ¿Me odias? No lo sé. No ahora. El resto del paseo fue en silencio. Volvimos a casa sin tocarnos. No encendimos la tele. No cenamos. Esa noche dormí en el sofá, sin que él me lo pidiera. Supuse que era lo mínimo que podía hacer. Durante los días siguientes, se encerró en sí mismo. No me preguntó nada más, no quiso saber detalles. Solo se limitaba a lo justo, un saludo al cruzarnos, alguna indicación sobre la comida o las facturas. Había desaparecido el cariño, pero también el odio. Lo que quedaba era una especie de protocolo entre dos personas que comparten espacio, pero ya no comparten vida. Y en medio de esa calma rara, yo sabía que algo se estaba gestando. Porque Víctor no era de los que se quedan quietos cuando les rompen algo. Solo estaba esperando su momento. El golpe aún no había llegado, pero se notaba en el aire que se estaba preparando. Y yo, en el fondo, sabía que me lo merecía. El día que todo explotó no hubo gritos al principio, lo cual fue casi peor porque cuando Víctor entra en modo silencioso es cuando más peligroso resulta, y yo lo sabía desde hacía años. Así que cuando volvió a casa un martes por la tarde, dejó las llaves en el mueble del recibidor sin decir nada, se quitó la chaqueta con movimientos lentos y me miró como si estuviera viendo a alguien que ya no reconocía. Supe que había llegado el momento de pagar por todo lo que había hecho y también por todo lo que había fingido que no estaba pasando. Yo estaba en la cocina cortando verdura para una cena que ya no tenía sentido, y al sentirlo detrás de mí me giré y pregunté si quería algo de beber, como si eso pudiera suavizar el ambiente, pero él no respondió. Se apoyó en la encimera y me pidió que me sentara en la mesa porque quería hablar sin que yo estuviera dando vueltas como si pudiera escapar por una puerta invisible, y obedecí porque en ese punto ya no tenía fuerzas para discutir nada. Me senté frente a él, con las manos sobre el mantel, y durante unos segundos ninguno de los dos habló, lo que hizo que mi cabeza se llenara de todas las cosas que podría decirle, desde pedirle perdón hasta confesarle que yo misma no entendía por qué había hecho lo que hice, pero él fue más rápido y empezó a hablar con una calma que me puso la piel tensa, diciendo que había pedido días libres en el trabajo porque necesitaba tiempo para ordenar lo que estaba pasando, que había estado pensando en cada gesto mío de los últimos meses, en cada viaje, en cada excusa, en cada cambio pequeño que yo creí que pasaría desapercibido, y que todo encajaba de una forma que no le gustaba nada, así que no quería medias verdades ni más rodeos y me preguntó directamente si había usado nuestra casa para acostarme con alguno de esos hombres, porque si la respuesta era sí prefería saberlo en ese momento y no más adelante cuando ya no quedara nada que salvar. No quise mentirle más, no porque me hubiera vuelto valiente de repente, sino porque estaba cansada de sostener historias que se caían solas, así que asentí y le dije que sí, que una vez lo había hecho cuando él estaba fuera, que fue una tarde rápida y que no había pensado en las consecuencias, y al decirlo vi como algo en su cara se rompía sin que él cambiara de expresión, porque se quedó mirándome con una mezcla de sorpresa y una tristeza seca que me dolió más que si me hubiera gritado o insultado. Se levantó de la silla y empezó a caminar por la cocina, abriendo cajones y cerrándolos sin buscar nada concreto, y me dijo que no podía creer que yo hubiera traído a otro hombre a nuestra casa, al lugar donde dormíamos, donde comíamos, donde habíamos pasado años construyendo una vida que ahora parecía una broma pesada, y que no le importaba tanto el sexo en sí como la falta de respeto que eso significaba, porque yo no solo lo había engañado, sino que lo había hecho en su propio espacio. Intenté decir algo, explicar que había sido un error, que me sentía vacía y perdida, que no estaba pensando con claridad, pero él me cortó con un gesto de la mano y me dijo que no quería oír justificaciones que sonaban bien en boca de cualquiera que no quisiera asumir que había tomado decisiones egoístas. Y que yo no era una niña confundida sino una mujer adulta que sabía perfectamente lo que estaba haciendo cuando se quitaba la ropa delante de otro hombre mientras él creía que estaba trabajando por nuestro futuro. Eso me hizo reaccionar, porque sentí que me estaba reduciendo a algo que no era del todo cierto, y le dije que él también tenía parte de culpa por haberse encerrado en su mundo, por dejarme sola durante meses con su oposición y sus horarios imposibles, por no darse cuenta de que yo llevaba tiempo pidiéndole atención sin decirlo de forma directa,
y al oírme decir eso él se rió de una forma que no tenía nada de humor, se apoyó en la mesa frente a mí y me dijo que era increíble cómo yo podía convertir mis traiciones en reproches hacia él, como si mi forma de lidiar con el aburrimiento hubiera sido abrir las piernas en vez de abrir la boca para hablar con la persona con la que estaba casada. La discusión subió de tono ahí, porque yo me sentí atacada y empecé a defenderme como pude, diciendo que no era tan simple, que las cosas entre nosotros ya estaban rotas antes de que apareciera nadie más, que hacía meses que no nos tocábamos de verdad, que yo me sentía invisible en mi propia casa, y él me respondió que sentirse invisible no da derecho a destrozar a otra persona, que él también había pasado por momentos malos y nunca se le ocurrió buscar a alguien más para sentirse mejor, y que lo que yo había hecho no era una reacción a un problema sino una elección cómoda que me permitía evitar enfrentar lo que no me gustaba de nuestra relación. En algún momento me puse a llorar, no de forma bonita sino con esa clase de llanto que te deja la cara hinchada y la garganta cerrada, y le pedí que por favor no me dejara, que yo estaba dispuesta a hacer lo que fuera para arreglarlo, que podía dejar el trabajo si hacía falta, que no volvería a viajar, que cortaría todo contacto con esas personas, pero él me miró con una dureza que no le había visto nunca y me dijo que yo ya había cruzado demasiadas líneas para que una lista de promesas tuviera algún peso, porque cada palabra mía ahora venía manchada por lo que había hecho, y que no sabía si podría volver a confiar en mí aunque me quedara sentada en casa el resto de mi vida. La conversación duró horas, o al menos así se sintió, pasando de los reproches a los silencios incómodos, de los intentos torpes de acercamiento a nuevas oleadas de rabia, hasta que al final los dos estábamos agotados y ya no quedaban palabras que no se hubieran usado como armas, y cuando por fin nos quedamos callados, Víctor me dijo que iba a dormir en el cuarto de invitados esa noche porque no podía soportar la idea de estar a mi lado sin pensar en otro hombre tocándome en nuestra cama, y yo asentí sin discutir porque no tenía nada más que ofrecerle que un asentimiento vacío. Antes de irse, se giró en la puerta y me dijo que no pensara que todo se quedaría en esa charla, que él no era de los que olvidan ni de los que pasan páginas sin más, y que todavía tenía que decidir qué iba a hacer con todo lo que había descubierto, lo cual me dejó con un nudo en el estómago porque comprendí que la tormenta real aún no había llegado y que yo solo había visto las primeras gotas de algo que iba a ser mucho más duro de lo que estaba preparada para soportar. Cuando Víctor ejecutó su venganza no lo hizo con gritos ni escenas de película barata, sino con una frialdad que me dejó sin suelo, porque durante días después de aquella discusión yo me movía por el piso como si todavía hubiera una mínima posibilidad de que todo quedara en una pesadilla, y él, mientras tanto, estaba preparando algo que no buscaba hacerme reaccionar sino hacerme entender hasta qué punto había roto su mundo. Yo notaba cosas raras, detalles pequeños que en otro momento habría pasado por alto, como que algunos papeles ya no estaban en el cajón del escritorio, que ciertos recibos habían desaparecido, que el ordenador portátil ya no estaba donde siempre lo dejaba, pero me decía que era paranoia mía, que seguramente estaba exagerando porque me sentía culpable y tenía miedo de perderlo, sin imaginar que todo eso formaba parte de un plan que ya estaba en marcha. La primera sacudida real llegó un viernes por la tarde, cuando al volver del trabajo encontré a mis padres sentados en nuestro salón, con una cara que mezclaba preocupación y enfado, y a Víctor de pie junto a la ventana, mirándolos como si no fueran personas sino testigos de algo que ya había decidido exponer. Mi madre se levantó en cuanto me vio y me preguntó qué estaba pasando, por qué Víctor les había llamado para que vinieran con tanta urgencia, y yo miré a mi marido buscando una explicación, pero él no me la dio. Solo les dijo a ellos que ya podían contarles todo lo que yo había estado haciendo durante los últimos meses, porque según él ya era hora de que dejaran de pensar que su hija era una esposa ejemplar. Sentí como se me subía el calor a la cara y le pedí que no hiciera eso, que no los metiera en algo que era entre nosotros, pero él me respondió que yo había metido a otras personas en nuestra cama sin pedir permiso y que ahora me tocaba asumir las consecuencias de que otros también supieran la verdad. Mis padres se quedaron en silencio cuando Víctor empezó a hablar, explicando con un tono casi administrativo que yo había tenido varias relaciones con otros hombres, que una de ellas había ocurrido en nuestra propia casa, y que llevaba meses mintiéndole mientras él se partía la cabeza trabajando para un futuro que ya no existía, y aunque yo intenté interrumpirlo, pedirle que se callara, que no hacía falta que lo contara todo de esa manera, él no se detuvo, porque no estaba buscando justicia ni comprensión sino algo más crudo, que yo sintiera en la piel lo que él llevaba sintiendo desde que se enteró. Mi madre empezó a llorar y mi padre me miró como si no me reconociera, preguntándome si de verdad era cierto lo que Víctor decía, y yo no tuve fuerzas para negarlo porque sabía que cualquier intento de maquillaje sería inútil, así que asentí y les pedí perdón con una voz que apenas me salía, mientras Víctor observaba la escena con una calma que me dio miedo. Pensé que eso era lo peor que podía hacerme, exponerme así delante de mis propios padres, pero estaba equivocada, porque cuando ellos se fueron,
destrozados y sin saber qué decirme, Víctor me dijo que eso solo era el principio, que no iba a permitir que yo siguiera viviendo como si nada después de haberle hecho lo que le hice, y que si yo había decidido romper la confianza que nos unía, él iba a romper la imagen limpia que yo tenía ante los demás. Ese mismo fin de semana envió correos a mis dos mejores amigas, a mi hermana y a varios compañeros de trabajo, contándoles una versión resumida de lo que había pasado, sin insultos ni exageraciones, solo hechos que eran más que suficientes para que todos me miraran de otra manera, y el lunes por la mañana cuando entré en la oficina noté que algo había cambiado, porque algunas miradas se desviaban rápido y otras se clavaban en mí con una curiosidad que dolía, y una compañera se acercó a preguntarme si estaba bien, con ese tono que se usa cuando ya se sabe demasiado. Yo llegué a casa ese día con un nudo en el estómago y me encontré a Víctor sentado en la mesa del salón con varias carpetas abiertas delante de él, y cuando le pregunté qué estaba haciendo me dijo que estaba organizando los papeles para la separación, que había hablado con un abogado y que ya había puesto en marcha todo lo necesario para que yo entendiera que esto no iba a quedar en una pelea fuerte y luego en una reconciliación forzada, y sentí una especie de vacío porque aunque me había dicho que no iba a olvidar, verlo actuar de forma tan concreta me hizo comprender que no estaba jugando, que su venganza no era una pataleta sino una decisión tomada con calma. Intenté acercarme, tocarle el brazo, decirle que todavía podíamos intentarlo, que yo estaba dispuesta a ir a terapia, a cambiar de trabajo, a hacer lo que hiciera falta, pero él retiró el brazo como si mi contacto le molestara y me dijo que lo que yo estaba dispuesta a hacer ahora llegaba tarde, porque la confianza no se reconstruye cuando una de las partes ha demostrado que sabe mentir sin problema durante meses. Lo que más me dolió de todo aquello no fue perder el respeto de mis padres ni la mirada diferente de la gente en el trabajo, sino la forma en que Víctor me trataba en casa, como si yo fuera una desconocida con la que tenía que compartir espacio por obligación, porque dejó de preguntarme cómo estaba, dejó de interesarse por mis cosas, y cuando coincidíamos en la cocina o en el pasillo apenas cruzaba palabra conmigo, lo cual hacía que cada minuto bajo el mismo techo fuera una especie de castigo lento que me recordaba constantemente que yo había sido la que había roto algo que ahora ya no se podía recomponer. Algunas noches lo oía hablar por teléfono con alguien, probablemente su abogado o algún amigo, y aunque no escuchaba las palabras, el tono era suficiente para saber que estaba contando su versión de la historia mientras yo me quedaba en el otro lado de la puerta sintiéndome cada vez más pequeña. Hubo un momento concreto que me hizo darme cuenta de hasta qué punto su venganza estaba funcionando, y fue cuando mi hermana me llamó para decirme que Víctor le había enviado los mensajes que yo había intercambiado con uno de los hombres con los que me acosté, no para humillarme con frases fuera de contexto, sino para que ella entendiera que yo no había sido una víctima de una situación sino una participante activa en algo que sabía que estaba mal, y colgué el teléfono con las manos temblando. Porque sentí que ya no había rincón de mi vida donde pudiera esconderme de lo que había hecho, que todo estaba siendo expuesto sin que yo pudiera controlarlo, y por primera vez desde que empezó todo, comprendí de verdad el alcance de mis actos más allá de mi propio remordimiento. Cuando esa noche me senté frente a Víctor en el salón y le pedí que por favor parara, que ya había entendido, que no hacía falta que siguiera destruyéndome delante de todo el mundo, él me miró con una mezcla de cansancio y una dureza que no había desaparecido y me dijo que él no estaba intentando destruirme, que yo ya había hecho ese trabajo sola cuando decidí engañarlo, y que lo único que estaba haciendo ahora era asegurarse de que yo no pudiera seguir adelante como si nada hubiera pasado. Porque según él las personas tienen que vivir con las consecuencias de lo que hacen, y yo me quedé ahí sentada, escuchando eso, con una sensación de shock que no tenía nada que ver con el miedo a perderlo, sino con la certeza de que por primera vez en mucho tiempo alguien me estaba obligando a mirar de frente quien me había convertido en ese proceso. La última conversación que tuvimos no fue una pelea, tampoco fue una reconciliación, fue una de esas charlas que llegan cuando ya se ha dicho todo, cuando las palabras no se usan para convencer sino para entender si todavía queda algo que merezca la pena salvar, y ocurrió un domingo por la tarde, sin que lo planeáramos, después de pasar todo el día sin dirigirnos más que frases prácticas, como si el silencio se hubiera instalado para siempre entre nosotros, y justo cuando pensaba que otra noche más iba a irse a dormir al cuarto de invitados sin decir una sola palabra, se sentó frente a mí en la mesa del comedor con una taza de café que ni siquiera parecía querer beber, y sin mirar mucho a los ojos dijo que necesitábamos hablar seriamente, no para discutir ni para buscar culpables, sino para decidir qué íbamos a hacer con el matrimonio, si seguíamos fingiendo una convivencia que ya era solo eso o si aceptábamos que lo nuestro ya no tenía arreglo. Al principio no supe qué contestar porque llevaba semanas pensando en todas las formas posibles de convencerlo de que no me dejara, pero al escuchar su tono me di cuenta de que no era ese tipo de conversación, no me estaba preguntando si yo lo amaba todavía ni si me arrepentía, eso ya lo sabía, lo que quería era saber si quedaba algo útil, algo práctico,
algo vivo dentro de toda esa ruina. Me preguntó si estaba dispuesta a irme del piso, no como castigo ni como expulsión, sino porque él necesitaba espacio y no podía seguir respirando en el mismo sitio donde había aprendido a odiarme en silencio. Y por un momento quise reaccionar con una negativa, decirle que también era mi casa, que yo también tenía derecho a estar allí, pero no lo hice, porque entendí que seguir aferrándome al lugar solo iba a empeorar lo inevitable, así que respiré hondo y le dije que sí, que me iría si eso le daba un poco de paz, aunque no tuviera aún claro a dónde. Él asintió sin gesto de alivio ni de rabia, solo tomó un sorbo de su café ya tibio y dijo que no quería convertirme en una enemiga, que no pensaba destruirme más allá de lo que ya había pasado, pero que tampoco iba a permitir que todo esto se quedara en una disculpa llorosa y un par de cambios temporales, porque lo que había pasado no era una equivocación puntual, era una traición continuada, y ese tipo de cosas no se arreglan con intenciones, se pagan con hechos, y si bien no quería hacerme daño por puro gusto, si quería asegurarse de que yo comprendiera que el amor no es una garantía que permite hacer lo que te da la gana sin consecuencias. Me preguntó si aún seguía hablando con alguno de ellos, con esos hombres que habían pasado por mi vida durante los últimos meses, y le respondí que no, que todo se había acabado, que no quedaba ningún contacto, ni mensajes, ni cuentas abiertas, y no porque él me hubiera pillado, sino porque al final todo eso me había dejado vacía y más sola de lo que ya estaba antes de empezar a engañarlo. Me miró fijamente unos segundos y dijo que me creía, pero que ya no podía importar tanto, porque creer no era lo mismo que confiar, y la confianza era algo que se había roto en más partes de las que podíamos contar. Hizo una pausa y entonces me preguntó, con una voz más baja que antes, si había algo que yo aún esperara, si pensaba que podíamos salvar el matrimonio o si simplemente no quería enfrentar el fracaso de haberlo destruido. Me quedé en silencio porque no sabía cómo responder sin sonar patética, y después de pensarlo unos segundos le dije que no lo sabía, que no tenía claro si quería salvar lo que teníamos o solo quería dejar de sentirme culpable, pero que sí sabía que me dolía haberlo perdido, y que por estúpido que pareciera, seguía queriéndolo. Él no se rió ni me miró con desprecio, simplemente asintió, como quien escucha algo que ya esperaba, y dijo que eso no era suficiente, que el amor no cura todo y que en nuestro caso ya había demasiadas heridas como para que bastara con sentir algo. Me dijo que durante las últimas semanas había estado pensando mucho en nosotros, en quienes éramos antes de todo esto, en la pareja que fuimos y en cómo habíamos llegado a este punto, y que aunque no había una sola causa ni un solo momento que lo explicara todo, había aprendido que no se puede vivir con alguien en quien ya no puedes confiar ni siquiera cuando te mira a los ojos y jura que dice la verdad. Yo no pude evitar llorar mientras lo escuchaba, pero no me pidió que parara ni se acercó a consolarme, solo esperó a que me calmara y entonces me preguntó si quería que hiciéramos las cosas con abogados o si podíamos llegar a un acuerdo civilizado para separarnos sin peleas, sin tribunales, sin drama, y le dije que sí, que yo no quería convertir esto en una batalla legal, que firmaría lo que fuera necesario, que solo necesitaba un poco de tiempo para encontrar un lugar donde quedarme, y me dijo que no tenía prisa, que me daría unas semanas, pero que no iba a quedarse mucho más en pausa, porque necesitaba empezar de nuevo, sin rencor pero también sin cargas. Antes de levantarse me dijo que esperaba que todo esto me sirviera de algo, no como una lección moral sino como una oportunidad para pensar en quién era yo cuando nadie me miraba. Y esa frase me quedó grabada porque sentí que me estaba diciendo lo que yo no me había atrevido a decirme a mí misma durante todo ese tiempo, que había vivido haciendo cosas que no soportaría si las hubiera hecho él, que había cruzado límites por pura cobardía y ahora me tocaba vivir con eso sin victimismo ni excusas. Me quedé sola en la mesa, escuchando cómo se cerraba la puerta del cuarto de invitados, y durante horas no me moví, como si quedarme allí pudiera congelar el tiempo y evitar que la vida siguiera sin él. Esa noche no dormí. Me quedé tumbada en la cama mirando el techo, pensando en todo lo que habíamos vivido, en los viajes, en las cenas tontas, en las peleas absurdas por cosas pequeñas, en las veces que me abrazaba por detrás mientras cocinaba, y todo eso ya no era futuro, solo un recuerdo que dolía más por saber que fue real. A la mañana siguiente me levanté temprano, recogí algunas cosas, empecé a buscar habitaciones en alquiler por internet y le dejé una nota en la cocina diciéndole que durante la semana empezaría a irme poco a poco, que no quería molestar ni forzar más encuentros incómodos, y que cuando tuviera algo definido se lo diría para firmar lo que hiciera falta. Sabía que no iba a responderme, pero necesitaba dejar constancia de que al menos esta vez estaba siendo honesta. No esperaba perdón, ni segunda oportunidad, ni nada parecido, solo que no me odiara más de lo necesario. Cuando salí por la puerta ese día, sin rumbo claro y con una mochila al hombro, supe que lo había perdido todo, y que solo me quedaba enfrentarme a mí misma sin esconderme detrás de excusas. No tenía idea de lo que vendría después,
pero al menos ya no estaba mintiendo. Pasaron los días y no hubo mensajes, ni llamadas, ni intentos de saber cómo estaba, y aunque al principio me costaba aceptarlo, con el tiempo entendí que era exactamente lo que él había dicho que haría, seguir adelante sin rencor pero también sin cargas, y yo era la mayor de todas. Encontré una habitación en un piso compartido con 2 chicas más jóvenes que apenas me hablaban y me limité a llevar lo mínimo: ropa, mi portátil, unos cuantos libros, y una caja con fotografías que aún no tenía el valor de abrir. Al dejar las llaves del piso en su buzón, sentí algo extraño, no por irme, sino por haber llegado al punto en el que marcharme era la única salida razonable. No lloré. Ya no lloraba. Lo único que quería era desaparecer un tiempo, trabajar, ahorrar lo justo, y dejar de ser la versión rota de mí misma que él dejó atrás sin necesidad de levantar la voz. Las primeras semanas fuera fueron una mezcla de rutina forzada y pensamientos repetitivos. Iba al trabajo, regresaba a casa, comía cualquier cosa, y pasaba horas sin hablar con nadie. Mi hermana me escribió una vez, pero no supe qué decirle. Mis padres no volvieron a mencionarlo, solo sabían que ya me había ido, y aunque no me lo dijeron, entendí que les costaba mirarme sin pensar en todo lo que había hecho. A veces me preguntaba si Víctor seguía viviendo en el mismo piso, si ya habría conocido a alguien, si volvía a dormir bien, si algún día iba a perdonarme aunque fuera en silencio, y aunque no buscaba consuelo, esas preguntas me acompañaban mientras fingía rehacer una vida que sentía que no era mía. No es que me sintiera triste todo el tiempo, es que no sentía nada en particular, como si todo lo importante ya hubiera pasado y ahora estuviera cumpliendo una condena que nadie me había impuesto oficialmente. Un mes después de la última conversación, recibí un correo suyo. No era largo. Me pedía que pasara por casa el viernes por la tarde a recoger algunas cosas que había olvidado. Libros, documentos, una caja con recuerdos personales. Me decía que él no estaría, que dejaría todo preparado en el salón, y que prefería no tener contacto por ahora, que ya había sido suficiente. Le respondí con un de acuerdo sin añadir nada más. El viernes llegué a las 6, toqué el timbre por costumbre aunque sabía que no iba a abrir nadie, y al entrar encontré las cajas perfectamente apiladas junto a la mesa. Todo estaba en orden. No había notas, ni indirectas, ni restos de lo que fuimos. Solo mis cosas embaladas con una precisión que dolía más que cualquier insulto. Mientras las revisaba, me encontré con una carpeta que no recordaba haber dejado allí, y al abrirla vi varias cartas impresas, algunas fotos, y un par de hojas manuscritas. Era su forma de cerrar el capítulo, de entregarme todo lo que tenía que ver conmigo para no tener que decidir qué hacer con ello. Leí la primera hoja en silencio, sentada en el mismo sofá donde años atrás pasamos noches riendo por tonterías. Era un resumen de todo lo que habíamos vivido, sin adornos, solo hechos. Los viajes, los proyectos, los planes que no llegaron a cumplirse. En una parte decía que no entendía en qué momento exacto dejé de quererlo como antes, pero que no pensaba gastar energía en buscarlo, porque él también tuvo sus fallos y no iba a fingir que yo fui la única responsable de que el matrimonio se viniera abajo. También decía que deseaba que encontrara algo de paz, aunque fuera sola, y que esperaba que esta experiencia me sirviera para no volver a fallarle a alguien que confíe en mí, no por él, sino por mí misma. Lo leí varias veces, sin saber si me aliviaba o me hundía más, porque no había rencor en sus palabras, solo decepción, y eso dolía más. Guardé todo en la caja sin revisar las demás hojas, porque entendí que ya no importaba. No iba a encontrar una redención ahí dentro. Salí del piso sin mirar atrás, cargando con las cajas como quien carga con una parte de su vida que ya no sabe dónde colocar. En el camino de vuelta, pensé en escribirle, pero no lo hice. No quería seguir tocando algo que ya estaba cerrado, aunque no supiera si estaba lista para seguir. Pasaron los meses, cambié de trabajo, conseguí ahorrar lo justo para mudarme a un pequeño estudio. Empecé a ver a un psicólogo porque sentía que estaba viviendo sin dirección y necesitaba al menos entender qué parte de mí se había roto antes de que empezara a romper a los demás. No buscaba justificarme, solo quería conocerme sin inventos. Me costó mucho aceptar que yo no era la víctima, que todo lo que pasó fue porque tomé decisiones conscientes y egoístas, no porque la vida me empujara a hacerlo. Una noche, después de una de esas sesiones donde terminas más confundida que al entrar, decidí escribirle una carta a Víctor. No para mandársela, sino para soltar lo que me había quedado dentro. Le dije que entendía su dolor, que no esperaba ni su amistad ni su perdón, que no tenía nada que pedirle ya, pero que quería que supiera que, aunque lo descubrí tarde, ahora entendía lo que había perdido y también lo que le había quitado.
Le dije que él no era perfecto, que muchas veces se cerraba en sí mismo, que yo también me sentí sola muchas veces, pero que eso no justificaba haberle traicionado de la forma en que lo hice. Le agradecí por no haber hecho de mi caída un espectáculo, por haber tenido más dignidad que yo, y por no destruirme más allá de lo necesario. Guardé esa carta en un cajón y no volví a leerla. Saber que la había escrito fue suficiente. Con el tiempo, empecé a salir con alguien. Nada serio. Un tipo amable, tranquilo, que sabía que yo venía de un desastre y no esperaba demasiado. Me trató bien, pero no sentí nada fuerte. Tal vez porque todavía no estaba lista, o tal vez porque parte de mí seguía enganchada a la culpa. Terminamos de forma amistosa y no volví a intentarlo con nadie más. Empecé a vivir más despacio, sin expectativas. A veces, cuando pasaba por ciertas calles o escuchaba alguna canción que solíamos poner en casa, me venían imágenes que ya no dolían como antes, solo estaban ahí, como un archivo que ya no se borra pero que tampoco se abre todo el tiempo. Hoy han pasado casi 2 años desde que salí por esa puerta con una caja en los brazos. No sé dónde está Víctor ni qué ha sido de su vida. No he intentado buscarlo. No quiero interrumpir su camino, sea cual sea. Me gustaría pensar que está bien, que volvió a reír de verdad, que encontró algo de felicidad. Yo sigo intentando reconstruir algo con lo que quede de mí. No tengo una gran lección que dar ni un mensaje inspirador. Solo sé que destruir algo lleva segundos y reconstruirse lleva años. No sé si algún día voy a perdonarme del todo, pero al menos ya no me miento. Y eso, para mí, ya es un comienzo.